¿Tienen alguna duda entonces de este tema de las tercerías? A ver, entonces el derecho de preferencia es el derecho que va a tener El copropietario, los el coheredero o el o heredero. usufructuario o el usufructuario. Exactamente. Ujú. Esto nada más aplica en herencias, en copropiedades o en el usufructo. Digamos que es el género del derecho, ¿ok? El Ok. género del derecho. Ajá. El El derecho del derecho del tanto tanto es va a exclusivo de ser la la... copropiedad. Ajá. Y la preferencia del tanto es Preferencia por el tanto. cuando... Preferencia por el tanto. Por el tanto. Ya. Es la posibilidad jurídica que Que se da va... en arrendamiento. Ujú. Exactamente. Nada más en ese tipo de casos aplica. Es correcto. Así es. Ah, ya. Ya me acuerdo. Ujú. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Y tienen que saber esto para entender en qué consiste esta tercería excluyente de preferencia. Por eso es que lo estamos comentando. Dos conceptos más, ya les comenté de la del litisconsorcio activo o pasivo, ya les hablé de la litispendencia, no, ¿verdad? Litispendencia. Ok, esta figura también la van a escuchar mucho en teoría general del proceso, en derecho procedimental. Litispendencia significa que hay un juicio que se encuentra pendiente de resolver. Resolver. Esta cosa. Pendiente de resolver. Y se puede poner la excepción de litispendencia, justamente. ¿Qué pasa si yo estoy reclamando un derecho, pero ese derecho todavía se encuentra pendiente por resolver en otro juicio, en otro proceso? Pues obviamente no lo podría reclamar. Y se puede poner poner la excepción de litispendencia. Imagínense que yo estoy litigando con Martín, estamos en proceso, estamos en juicio para definir si yo soy propietario o no de la casa. Todavía ni siquiera se define si yo soy propietario, si esa compraventa la vamos a hacer valer o no. Está pendiente ese juicio, porque hicimos un contrato de compraventa y como yo no pagué el precio, pues el juez va a establecer al final si sí me va a reconocer o no el derecho de propiedad. Pero por otro lado, yo como propietario, que todavía ni siquiera se sabe si lo soy o no, ya estoy demandando en otro juicio una acción reivindicatoria para que se salgan de la propiedad. ¿Se puede hacer eso? Pues el demandado, el que tiene la posesión de la casa, va a decir, a ver, espérame, él quiere demandar como si fuese dueño, ni siquiera está definido en derecho si es dueño o no. Hay un juicio pendiente por resolverse para definir si es dueño o no. Si sale a favor, bueno, entonces ya me podrá reclamar que me salga de la casa. O pongo la excepción de litispendencia. No puede reclamarme esta acción hasta que no se defina el otro juicio. ¿Sí me doy a entender o no? No le entendí el ejemplo. ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí, volvamos a lo mismo. Te platico, Daisy. Imagínate que yo te vendo una casa. Yo te vendo una casa a ti. Y me la vas a pagar en 1 millón de pesos. Y esa casa no me la pagas en los plazos que pactamos, ¿ok? Y entonces yo te quiero demandar a ti. Pero ya hasta vives en la casa. O sea, resulta que ya se tiene la posesión de la casa. Y yo te quiero demandar a ti. Quiero pedir la rescisión del contrato. Sabes que ya no estoy interesado en venderte. Porque no me pagaste. Y nos vamos a pleito. Y estamos definiendo todavía en un pleito si tú vas a ser propietario o no. El juez va a tener la última palabra. A lo mejor el juez al final puede decir, pues sí, sí, que sea propietaria porque ya acaba de exhibir el precio, aunque sea destiempo. O a lo mejor el juez puede decir en la sentencia, pues no, ¿sabes qué, Daisy? Pues restituye el bien. ¿Sí ubicamos ese supuesto o no? Sí, profesor. Ok. Pero como tú tienes la posesión de la casa, te fuiste de vacaciones y cuando regresaste ya había un paracaidista. Y tú quieres ejercer una acción como dueña para sacar ese paracaidista de tu casa. Uno de los requisitos de ese juicio es que tú acredites que eres dueña y exhibes tu contrato privado de compraventa, ni siquiera exhibes la escritura. El demandado, ¿cómo se va a defender? La persona que está ocupando la casa. Oye, juez, pues todavía ni siquiera está definido si Daisy es propietaria o no.
A eso se le llama litispendencia. Hay un juicio pendiente por resolverse. Para que podamos tramitar este juicio reivindicatorio, para que me puedan sacar de la casa, primero tiene que definirse el otro. Y Daisy tiene que ser reconocida como propietaria. Si Daisy no es reconocida como propietaria, pues no va a encontrarse en posibilidades de plantear este juicio. Va a ser inútil hasta que no se define el otro juicio, vamos a poder plantear este. Si el juez sí la reconoce como propietaria, pues sí, ya me demandará. Si no, pues ni siquiera me va a poder demandar, porque no es dueña. Como está pendiente un juicio por resolverse, y es necesaria esa sentencia para que pueda demandar en este otro, o pongo la excepción de litispendencia. ¿Sí me doy a entender? Sí, ya lo entendí, gracias. ¿Okay? ¿Los demás tienen alguna duda? No, profesor, ya la entendí. Fíjense todas las herramientas que hay en teoría general del proceso. Bastante vasto. Profesor, Sí. si supongamos que la primera persona que vende se ostenta como el propietario, pero resulta que ni era de la propiedad, que era del papá, por ejemplo, pero murió. Uh-huh. ¿Ahí qué procede? Eso se llama fraude específico. ¿Ahí qué procede? Fraude específico. Para empezar, dice el Código Civil que no puedes vender lo que no es tuyo. Y hay personitas que venden 2 veces la misma propiedad. O hay personas que venden lo que no es suyo. Mucho cuidado, porque si yo vendo lo que no es mío, significa que yo estoy queriendo obtener una ganancia o un lucro de otra persona a través del engaño. Y eso en derecho se llama fraude. ¿Sí me doy a entender? Ahora, civilmente, ¿qué repercusiones tiene? Depende. Si yo ya recibí dinero, pues independientemente de que pueda plantear una querella o denuncia, si fuese el caso, en la vía civil yo puedo restituir el pago, yo puedo demandar la restitución de ese dinero, por supuesto. La vía penal no está peleada con la civil, pero de qué es fraude, es fraude. ¿Sí me doy a entender? Sí, y ahí, por ejemplo, profesor, en este tipo de situaciones, ¿qué es mejor? ¿El, el, el iniciar la acción penal o el iniciar la acción civil o iniciarlas en conjunto? Yo creo que en conjunto, porque en materia penal, primero me iría a lo penal, por supuesto. Primero me iría a lo penal, porque si tú denuncias en la vía penal, o si te querellas en la vía penal, lo van a mandar llamar, lo van a entrevistar, y si tú tienes los elementos suficientes en derecho para acreditar que hubo un fraude, pues te puedo asegurar que detrás de las rejas a lo mejor sí te paga. Pero puede ser que la autoridad penal te diga, bueno, pues, ¿cuál es el alcance, no? ¿Cuál es el alcance de esta vía? Pues lo vamos a meter a la cárcel y él puede hacer la reparación del daño, puede restituirte tu dinero, pero yo no me voy a meter en eso, yo me voy a meter en castigarlo. La intención absoluta del derecho penal es castigar al criminal, que por supuesto que ve por una reparación del daño. Pero si tú ya quieres reclamar más dinero, si tú quisieras reclamar intereses, por ejemplo, o quisieras demandar otro tipo de indemnizaciones, pues la vida es la civil. Y en muchos supuestos te piden que acredites primero lo penal para que prospere lo civil. Depende hasta dónde quieras llegar, depende cuánto dinero quieras. Hay personas que denuncian, les reparan el daño y ya con eso están conformes. Y hay personas que no, que quieren más, se van a lo civil. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor. Y si, por ejemplo, si se hizo un contrato de compraventa, pero no escrito, sino Verbal. verbal, ahí se tiene que pues establecer primero la legitimidad de este contrato, ¿no? Ahí sí, en ese caso, primero te vas a la vía civil, porque necesitas preconstituir el derecho. Si quieres acreditar la existencia de un contrato, lejos de hacer, es más, lejos de irte a un proceso, a lo mejor puedes hacer unos medios preparatorios a juicio, para que a través de la confesión pública el vendedor reconozca que sí hizo una venta, bueno, que sí hubo una oferta de venta. Una oferta de venta. Entonces ya estás en posibilidades de demandar
el cumplimiento forzoso de ese contrato. Si ya el juez civil en una sentencia definitiva reconoce la existencia de este contrato y vincula a las partes al cumplimiento de sus obligaciones, ya en una sentencia definitiva está acreditada esa compraventa. Pides copias certificadas de esa sentencia o de ese asunto y ya es una prueba fiel si es que quisieras hacer algo en la vía penal, porque ya en la vía penal te van a pedir que acredite la existencia del contrato. Pues con todo el proceso acredito la existencia del contrato si es que ya fue condenado. ¿Sí me explico? Sí, profesor. ¿Y estos medios preparatorios a juicio, cómo serían? A través de una confesión, tú haces un escrito inicial, igual sacas una cita a través del portal, te van a admitir los medios preparatorios a trámite y si lo vas a hacer a través de la confesión, el juez va a señalar una fecha de audiencia y en esa fecha de audiencia tú le vas a hacer preguntas a través de la prueba confesional. Diga si es cierto como lo es, que el día tal nos reunimos en este día. Diga si es cierto como lo es, que usted es propietario del inmueble. Diga si es cierto como lo es, que usted ofertó en venta al señor tal el inmueble. Diga si es cierto como lo es que usted ofreció en venta el inmueble en precio de tanto a favor de tal persona. Diga si es cierto como lo es que usted pactó una compraventa. Diga si es cierto como lo es que usted recibió dinero. Diga si es cierto como lo es que usted transmitió la posesión. Diga si es cierto como lo es finalmente que usted celebró un contrato de compraventa verbal respecto del inmueble tal a favor de la persona tal en precio de tal. Si él confiesa, se dan por terminadas esas diligencias. Pides copias certificadas y está plenamente acreditado que existe el contrato. Si dice que no, en la confesión te vas a tener que ir a juicio civil. Y si en el juicio civil el juez tiene por acreditada la venta, pues pides copias certificadas de ese juicio. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Y en el ejemplo que usted nos ponía, y yéndonos para esto que yo le planteaba, ¿qué es mejor? O sea, que se espere en este caso el poseedor del inmueble a que sea la persona que le vendió quien inicie con el proceso, o que él se adelante para acreditar la... No, lo mejor es que si tú tienes la posesión del inmueble no hagas absolutamente nada. Mientras nadie te demande, mientras nadie afecte a tu esfera jurídica como particular, tú sigues poseyendo el inmueble como tercero adquirente de buena fe, en principio de buena fe, ¿no? Ahora, recuerda que mientras transcurre el tiempo, tú el día de mañana puedes constituir, o se puede constituir o actualizar la hipótesis de una prescripción positiva o adquisitiva. A ti te conviene no hacer nada, no inicies nada hasta que no te demanden. Si al señor se le olvidó, le da flojera, no hace nada en 10 años, pues mala tarde, ya prescribió tu acción ordinaria civil y yo ya puedo entonces demandar la prescripción positiva. ¿Sí me explico? Sí, profesor, muy claro. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a platicar de otro nuevo tema muy concreto. Vamos a hablar de la naturaleza jurídica del proceso. Ya lo he explicado en múltiples ocasiones. Al decir la palabra o la acepción o el término naturaleza jurídica, lo único que les estoy diciendo es qué es en derecho. Cuando ustedes escuchan cuál es la naturaleza jurídica, lo único que se está diciendo es qué es en derecho. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del proceso? Lo único que se está diciendo aquí es qué es el proceso en derecho. ¿Qué es el proceso en el mundo del derecho? Y hay varios supuestos. El propio Cipriano Gómez Lara da varias opciones para que nosotros como abogados o como estudiantes de derecho podamos entender qué tipo de características o qué naturaleza jurídica o en realidad en el mundo del derecho qué es este proceso. Hay algunos autores que dicen que el proceso, esto ustedes para que sepan en términos generales qué dicen los jurisconsultos, puede ser cierto o no puede ser cierto, claro.
pero solo quiero que sepan qué dicen. Hay algunos jurisconsultos que dicen que el proceso número 1 es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Yo no creo que el proceso sea un contrato, porque al demandado no le están preguntando si lo van a demandar o no. El demandado se tiene que someter, quiera o no quiera, a la competencia, a la jurisdicción de un juez. Y si no, pues va a perder. ¿En qué momento hay acuerdo de voluntades? No creo que ningún demandado quiere ser demandado, ¿verdad? Pero los jurisconsultos dicen que es un contrato porque finalmente ambas partes llevan a cabo un contrato o un acuerdo de voluntades tácito al someterse a la jurisdicción de un proceso. A ver, yo no quiero que me demandes, pero si ya estoy en este proceso, pues de manera tácita me estoy sometiendo a la opinión que diga el juez. Por eso es que se maneja como contrato. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, hay algunos que dicen que es un contrato. Otros dicen que es un cuasicontrato. Acto jurídico. Esto ya lo deben de saber, que es un cuasicontrato. ¿Alguien se acuerda? Daisy, ¿te acuerdas que es un cuasicontrato? Pues es un casi contrato. Ajá, pero ¿qué es en derecho? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué consiste la figura? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo vieron en...? Se supone, bueno, yo me acuerdo que el cuasicontrato, pues es un acto, lo vimos en materia civil, ilícito y puramente voluntario y que va a generar entre las partes obligaciones. No, ojo, no es ilícito. A diferencia del No, contrato, lícito. lícito, claro. A diferencia del Ajá. contrato, sí, porque el cuasidelito sí puede llegar a ser ilícito. A diferencia del contrato, en el contrato sí hay un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En el cuasicontrato no hay acuerdo de voluntades, no hay acuerdo de voluntades. Pero una de las partes lleva a cabo alguna acción sin preguntar a la otra que le puede propiciar algún beneficio. Les voy a poner un ejemplo. Esto es de acto jurídico. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos juntos y estamos en la misma oficina? Y estoy trabajando con Alma y Alma trabaja en el cubículo de al lado. Alma está trabajando, Alma está en sus rollos, sus cosas. Y yo voy por un café y voy a comprarme un café. Y me dieron ganas de comprarle a Alma un café. Alma no me lo pidió, no hay un acuerdo de voluntades. Llego a la oficina y le pongo a Alma un café en su escritorio. Oiga, pero es que yo no le pedí que me comprara un café. Pues no, pero yo quise. Punto. No hubo un acuerdo de voluntades. Alma se va a ver beneficiada. Y a lo mejor Alma me puede pagar o no me puede pagar el café. Pero obtuvo un beneficio. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Les queda claro cuáles son las consecuencias jurídicas de un cuasicontrato? Sí, profesor, lo podemos retomar en el ejemplo que dábamos en el anterior, que usted decía, yo no voy a hacer nada, ¿no? Me voy a esperar hasta que la otra parte reaccione. Por ejemplo, a mí a lo mejor pues yo no quisiera que llegáramos al litigio, pero de alguna manera me voy a beneficiar con el resultado. No me gusta. Te voy a decir por qué. Porque sería tanto como decir que la persona que tiene el derecho para demandar la restitución de la casa le está haciendo el favor al ocupante de mala fe para que se quede con el inmueble. ¿Sí me explico? Aquí tienen que intervenir dos partes. No hay un acuerdo de voluntades en el cuasicontrato, pero sí una beneficia a la otra. Si hay dos partes, una beneficia a la otra sin que se lo haya pedido, sin que haya un acuerdo de voluntades. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Bueno, pues prácticamente eso es lo que comentan algunos procesalistas, algunos jurisconsultos, que el proceso es un cuasicontrato, porque aunque no haya un acuerdo de voluntades, pues una de las partes va a salir beneficiada. Esa es la razón por la cual comentan que es un cuasicontrato. Otros dicen que simplemente que el proceso es simplemente una relación jurídica, un vínculo que constriñe al actor y al demandado. Otros dicen que el proceso es una situación jurídica, simplemente es un estado de hecho
jurídica. Jurídica. Simplemente es un estado, es un acontecimiento que está ocurriendo. Otros dicen que el proceso es una institución. Otros dicen que el proceso es una relación compleja. Y recuerden que la palabra compleja significa que está compuesta de varios componentes. ¿Sí me doy a entender o no, muchachos? Esto es lo que comentan los jurisconsultos. Para nosotros, Profesor, sí, adelante. perdón, la situación jurídica nada más es un estado de hecho. Sí, es un estado de hecho, que es una situación. Una situación es un incidente, un hecho, un acontecimiento, ¿no? Una situación jurídica, un acontecimiento de derecho. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Eso es lo que comentan los jurisconsultos. Obviamente, pues cada uno tiene su punto de vista. Ya la diferencia entre proceso y procedimiento ha sido formalmente explicada. No me voy a meter a eso, porque recuerden que el proceso es un todo, es un conjunto de procedimientos. Cuando hablamos de procedimientos, nos referimos a cada uno de los eslabones de la cadena general llamada proceso. Presentar la demanda es un procedimiento, contestar la demanda es otro procedimiento, emplazar es otro procedimiento, ofrecer pruebas es otro procedimiento, anunciar pruebas es otro procedimiento. Ese conjunto de procedimientos conforman la cadena principal llamada proceso y cada eslabón se llama procedimiento. Creo que eso está claro, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a otros temas, otros conceptos. Ahora vamos a hablar de preclusión y caducidad. Estamos hablando de términos y plazos. Esto es importante, muchachos. Todos los abogados trabajamos bajo presión, ¿eh? Todos los abogados trabajamos bajo presión porque trabajamos con plazos. ¿Cuál es el plazo más breve que alguien conoce? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál es el plazo más breve que ocurre en derecho? 24 horas, jóvenes. 24 horas es el plazo más breve. Esto ocurre en materia de amparo. Cuando la autoridad responsable está obligada a rendir un informe previo, tiene 24 horas para rendirlo, si no hay sanciones. Fíjense cómo en todo el mundo del derecho y sobre todo en el proceso, siempre trabajamos con términos y con plazos. Esto es importantísimo. Y vamos a hablar entonces de preclusión y de caducidad. Hablar de preclusión simplemente significa que un derecho feneció, se extinguió por el simple transcurso del tiempo, ¿ok? Esa es preclusión. Precluyó el derecho es concluyó. Vamos a asemejarlo con este sinónimo. Que un derecho ya precluido significa que concluyó el derecho. A lo mejor realizamos un contrato por un tiempo determinado, un año. Si el año del contrato ya pasó, quiere decir que el derecho que estaba consignado en ese contrato ya precluyó. ¿Hay alguna duda con esto? No. Y bueno, hablamos de caducidad. La caducidad ya es un concepto un poco más complejo. Bueno, así como los yogurts caducan, también el proceso puede caducar y es bien importante. Eh, hay que hacer la distinción clara entre la prescripción y la caducidad. Una cosa es hablar de prescripción y otra cosa es hablar de caducidad. La prescripción es la pérdida o adquisición por el simple transcurso del tiempo. Y todos los códigos sustantivos tienen un capítulo de prescripción. En el Código Civil para el Distrito Federal podemos hablar a partir por ahí del 1135 del Código Civil para el Distrito Federal.
La prescripción entonces es la pérdida o la adquisición de un derecho por el simple transcurso del tiempo. Y hay dos tipos de prescripción. Dos tipos de prescripción. Está la prescripción positiva y la prescripción negativa. Cuando yo adquiero un derecho por el simple transcurso del tiempo, eso se le llama prescripción positiva. Hablando, por ejemplo, de esta prescripción sobre bienes inmuebles, si la prescripción se va a hacer de buena fe, es en 5 años. Si la prescripción se va a demandar de mala fe, es en 10 años. Y la prescripción negativa es la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo. ¿Sí está claro esto o no? ¿Lo pudiera decir otra vez, por favor? Sí, claro. La prescripción es la pérdida o la adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Cuando yo adquiero derechos por el simple transcurso del tiempo, eso se le llama prescripción positiva. Si yo voy a perder derechos por el simple transcurso del tiempo, eso se llama prescripción negativa. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a esto? Bueno. No es lo mismo prescripción de caducidad. Hablar de caducidad significa que un proceso caducó, así como un yogurt. Un yogurt tiene fecha de caducidad. Si ustedes van a su refrigerador y tienen un yogurt con fecha de caducidad de enero de 2022, ¿se lo comerían? Pues no, ¿verdad? Que no sirve. Así pasa con el proceso. ¿Qué pasa si yo como actor inicio un proceso? Pude haber emplazado, o sea, pude haber notificado la demanda o no. Pero el requisito es que no se haya dictado sentencia definitiva. Tiene que ser antes del dictado de la sentencia definitiva. Si durante el proceso haya emplazado o no, han transcurrido 120 días completitos, continuos, de inactividad procedimental, sin que ninguna de las partes haga algo. Nadie. Partes materiales o formales. El juez no ha dictado ningún auto, ningún acuerdo, nada. No se ha notificado a nadie. El actor no ha promovido nada. El demandado no ha promovido nada. El tercerista no ha promovido nada. No pasa nada de nada en 120 días. El juez de oficio, es decir, solito, sin que nadie le diga nada. Porque lo tiene que hacer sin que nadie le diga nada. El juez solito de oficio va a dictar un auto, una resolución, un auto, donde declara automáticamente caduco el proceso. Este juicio ha caducado, ha operado la caducidad de la instancia. Eso quiere decir que ese juez, el pleito ante ese juez ya caducó. Instancia es un segmento del proceso. Por lo menos en este juzgado, como hubo 120 días de inactividad procedimental, el proceso ya caducó. Puede volver a intentar la acción el actor si no ha prescrito, que la acción ordinaria civil prescribe en 5 años, la ordinaria civil, hay que ver qué acción se está planteando. Si no ha prescrito su acción, pues puede volver a plantearla entre otro proceso. Sí se llegan a ganar procesos por esto, ¿eh? Tuve yo por ahí algún asunto del Mundial de Alemania, donde éramos demandados, y todas las de perder, y yo con agenda en mano, y caducó el asunto, y los señores ya no volvieron a plantear nada. El juicio ya estaba bastante avanzado, era inminente que se iba a perder ese proceso. Caducidad de la instancia, y los señores no volvieron a plantear nada porque ya estaba prescrita la acción. ¿Pueden ustedes ganar con una caducidad de la instancia? Sí, sí se puede. Es otra herramienta más que ustedes pueden que ustedes pueden utilizar en el proceso. ¿Tienen alguna duda de la caducidad de la instancia? Profesor, mencionó tiempos, 120 días Sí, de inactividad, ¿verdad? ¿Y así los es. otros tiempos cuáles eran? Prescripción adquisitiva. Bueno, les comentaba que la acción ordinaria civil prescribe en 10 años. Si tú quieres plantear una acción ordinaria civil, tienes hasta 10 años. Después de 10 años, pues tu acción está prescrita, ya no va a ser eficaz en derecho.
¿Ok? Y cuando hablaba de prescripción adquisitiva, yo les decía que si voy a plantear un proceso de prescripción adquisitiva de buena fe, necesitan haber transcurrido 5 años. Si yo voy a plantear la prescripción adquisitiva de mala fe, necesitan haber transcurrido 10 años, justamente porque 10 años prescribe la acción, el derecho para plantear una acción ordinaria civil, para poder recuperar cualquier tipo de derecho, más aún de un bien inmueble. ¿Sí está claro? Sí, profesor, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que comentamos el día de hoy, muchachos, o no? ¿Ninguna duda? Nos dijo que es el juez de control el que emite el oficio para determinar la caducidad de la instancia, ¿no? No, juez de control no. El juez de control es en materia penal. Ah, perdón. Sí, pero el juez solito, el juez solo de oficio, lo que les comentaba es que el juez de oficio, sin que nadie le diga, es el que va a emitir la resolución o el acuerdo donde el proceso se entiende caduco o que ha operado o para determinar que el proceso ha causado caducidad de la instancia o que ha caducado la instancia. A través de un auto, ¿verdad? Sí, hay varias resoluciones que emiten los jueces. Pueden ser autos. Las resoluciones que emiten los jueces pueden ser autos, pueden ser decretos. Pueden ser. Esos son los que reconoce. Normalmente le decimos acuerdos. Ya salió tu acuerdo. ¿Qué significa? Ah, ya se publicó tu asunto. Vamos a ver qué resolvió el juez o qué publicó el juez. Pero las resoluciones pueden ser autos, pueden ser decretos o sentencias. Puede haber autos preparatorios definitivos, sentencias definitivas, interlocutorias. Eso lo vamos a ver después. Pero son resoluciones que emiten los juzgados. Un auto donde se declare, o sea, una resolución donde se declare que ha causado caducidad esa instancia. ¿Ok? Profesor, por esto se puede decir que debemos de ser muy minuciosos al momento de estar analizando nuestros casos porque a través de las excepciones aleatorias podemos ir postergando el proceso y al final terminar como con este ejemplo que usted nos decía, ¿no? Así es. En el ejemplo, en el caso que a mí me tocó, todavía no habían dictado sentencia, bendito Dios, porque si no, hubiéramos perdido. Pero hay que estar, yo estaba con calendario en mano, a ver qué pasa. ¿Ok? Y operó la caducidad de la instancia. Si ya se dictó sentencia, ahí sí no, porque el derecho ya está constituido en una resolución que ha causado estado, que está firme. Ahí sí ya no. Pero sí, efectivamente nosotros como litigantes somos los que tenemos que estar al pendiente. ¿Qué pasa si ustedes, si saben que no pueden hacer nada en el proceso y saben que están por transcurrir los 120 días? Pues promuevan unas copias, autoricen a un pasante, apelen algo sin sentido, no lo sé. Hagan algo para que no transcurran esos 120 días, ¿sí me explico? Pero hay que estar al pendiente. Y profesor, una pregunta. Aquí nos decía usted, si es caducidad de la instancia, si todavía no prescribe, puede volver a retomarlo, ¿no? La Pueden parte actora. volver, sí, promueven un escrito pidiendo que la devolución de los documentos originales, vuelven a plantear su acción, vuelven a plantear su demanda si es que no ha prescrito. Lo que caducó fue ese yogurt, pero el refrigerador está lleno de yogurts. Mientras no se te acaben los yogurts, o sea, el tiempo, puedes volver a escoger otra instancia, otro juzgado. ¿Sí me explico? El juzgado es el yogurt, ese juzgado, ese yogurt ya caducó. Pero si tienes todavía 3 más, te quedan 3 años, puedes volver a plantear otro. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Y hay manera de que se pueda, como que volver a usar ese yogur con el mismo juzgado, necesariamente tiene que ser con Puedes otro. volver a plantear la acción, sí, vas a volver a plantear la misma acción en contra del mismo demandado. Y si la oficialidad de partes común te asigna el mismo juzgado, pues otra vez ahí. Si te asignan otro, pues serán otro. ¿Ok? Gracias, profesor. Claro que sí. ¿Alguien Pero más? entonces nada más es con referencia a la misma acción, sí se puede. A la instancia. La instancia es Ah, ese la juzgado. instancia. Exactamente.
Ok. La acción prescribe en 10 años, la ordinaria civil. Hay otras acciones que prescriben antes. Si lo que quieres plantear es la acción ordinaria civil, tienes hasta 10 años. Si caducó el proceso, si caducó la instancia, perdón, si caducó la instancia, pues bueno, vuelvo a intentar. Te van a asignar otra instancia o esa misma. Procura que ya no vuelva a caducar por los tiempos. ¿Ok? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Y solo hay caducidad de instancia Sí. o hay otros tipos de caducidad? No, es una figura exclusiva del derecho procedimental. Es más, hay una cosa muy curiosa. El amparo directo se puede promover solamente contra autos o resoluciones que pongan fin en definitiva a un proceso. Esto quiere decir que es en contra de una sentencia que dicta una sala, condenando en lo definitivo, en contra de un laudo, en contra de la sentencia de la apelación de una sala en materia administrativa. Ya no hay nada más que hacer. Pero la ley de amparo también permite que el amparo directo se pueda plantear en contra de un auto que declara caduca la instancia o caducado el proceso, ¿no? También se considera para efectos de amparo que el auto que declara caduca la instancia pone fin en definitiva al proceso y es una excepción bastante curiosa en materia de amparo porque pueden plantear aquí amparo directo en contra de esto. ¿Sí me explico? Bueno, es un dato curioso, vaya. Bueno, para que lo sepan. ¿Alguna otra duda? Bueno, muchachos, agradezco mucho su atención y ahora sí, nos vemos hasta el día lunes, como ya hemos comentado, y tengan un excelente fin de semana. Ay, profesor, yo le iba a preguntar algo. No de la clase, ¿no? Pero quería preguntarle si tiene alguna clase de derecho penal, porque ahí es donde siento que más me faltan conocimientos. He tenido clases de derecho penal, este semestre no, pero tengo videos. Si quieres, búscame y te doy otro canal donde tengo videos de justamente de derecho penal en su parte general y de criminología también. Ah, sí, profesor. Le mando un mensajito por WhatsApp para que me lo comparta. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, que estén bien, niños. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, niños.